Si digo cazafantasma, probablemente lo primero que te venga a la mente sea esto. Y si bien fue la que popularizó este subgénero, ellos no fueron los únicos en fundar una empresa para cazar fantasmas, ni fueron los primeros. En 1938, Mickey, Donald y Goofy ya tuvieron esa idea, como pudimos ver en este corto animado, aunque podemos deducir que el negocio no iba muy bien porque los encontramos sin hacer nada en su oficina y los únicos clientes que vemos que los contratan resultan ser los mismos fantasmas que están aburridos y los llaman para divertirse con ellos, por lo que me atrevo a decir que su empresa no duró mucho antes de ir a bancarrota. Somos de la compañía de exterminación de fantasmas. En 1975, dos amigos y su hermosa gorila Tracy también formaron un equipo de cazafantasmas, aunque en su caso los trabajos les eran asignados por un misterioso personaje que nunca llegamos a ver, de modo que no tengo forma de saber si era una empresa económicamente redituable, ya que no sé cuánto cobraban por trabajo, aunque puedo asegurar que ganaban más que Mickey, Donald y Goofy, ya que a estos cazafantasmas al menos los vimos realizar 15 trabajos diferentes, y me consta que los fantasmas no les pagaron ni un centavo a Mickey y compañía. You said he couldn't bowl. Yeah, but he hooks to the left. En 1984 tenemos el nacimiento de la empresa más famosa dedicada a la caza de fantasmas, Ghostbusters, que definitivamente sabemos dio buenos beneficios durante la previa al regreso de Zuul, aunque como podemos ver en Ghostbusters 2, para 1989 el mercado fue en picada luego de tener a Zuul y ya no resulta tan redituable para ninguno de los miembros, teniendo que cada uno rebuscársela por su lado, y todo lo sucedido en esa ocasión, con Vigo y qué sé yo, no les fue abonado por nadie, así que no obtuvieron ganancias de tipo monetario por esta secuela. Suck in the guts, guys, with the Ghostbusters. Y en 1993 llega Reiko Mikami, siendo la primera mujer en meterse al negocio de cazafantasmas y, a mi parecer, la empresaria más exitosa en el rubro. No solo sus tarifas son exageradamente costosas, sino que además paga miseria a sus empleados. Gané $1 millón en medio día de trabajo. $1 millón, pero si yo solo gano $2 por hora. Por favor, al menos págame $3. Ah, esta es una sensación muy agradable. Esta chica tiene un enfoque único en la vida. Para ella, ser una cazafantasmas no es sobre ser una heroína, es sobre hacerse rica. Su motivación número 1 es el dinero. No se anda con rodeos, no busca salvar al mundo ni ser una justiciera. A Mikami le gusta la plata y no discrimina cuando se trata de clientes, ya sea un empresario, un agente del gobierno o incluso un gángster. Mientras el pago sea bueno, ella está adentro. Aunque a veces puede mostrar un poco de amabilidad y desinterés, pero solo en casos excepcionales. Mikami es un personaje con estilo propio y aunque sabe que es atractiva, ella no está interesada en ser el centro de atención. En el fondo, es mucho más que una persona codiciosa y se siente sola cuando no está rodeada de su equipo. Yokoshima. Yo nunca voy a aceptar un beso de despedida y tienes que prometerme que tú vas a ganar. Yokoshima. ¿Y tú qué haces, ¿Para qué demonios te estás quitando la ropa? El jeropa de las hormonas ardiendo. Desde el principio, este chico era un perver de primera categoría, con fantasías subidas de tono sobre Mikami y cualquier otra chica atractiva que se cruzara en su camino. En el campo de batalla digamos que pelear no es su fuerte. Prefiere perseguir a las chicas bonitas en lugar de luchar. A pesar de ser un cobarde confeso, que prefiere huir de cualquier peligro, Mikami siempre logra obligarlo o manipularlo para hacer tareas riesgosas o servir de carnada. Cada tanto traspasa la línea y termina recibiendo una buena paliza de Mikami, ya sea por espiarla durante sus baños o por tener fantasías hot con ella. Es un perver de corazón dorado, un cobarde redomado y un imán para los problemas. No puedo respirar, pero me siento tan tranquilo. Sé que Okino es un fantasma, pero es tan linda. Me agrada mucho Mikami, pero no puedo negar que Okino es tan linda como ella. ¿Cuál? ¿Okino o Mikami?
La joven fantasma con una historia sad y gran evolución de personaje. Inicialmente es presentada como una joven fantasma que trata de matar a Yokojima en varias oportunidades, pero fracasa. Aunque su presencia puede parecer sospechosa debido a su naturaleza sobrenatural, en realidad es un alma bondadosa y compasiva. A pesar de haber sido sacrificada hace siglos para evitar la erupción de un volcán, Okino conserva su inocencia y ternura. En ocasiones muestra una madurez sorprendente en sus acciones y decisiones, siendo relativamente la más centrada del equipo cazafantasmas. Es capaz de ver más allá de las apariencias y entender las motivaciones de los demás. Mantiene una actitud positiva y esperanzadora. Siempre está dispuesta a ayudar a los demás, ya sean humanos o espíritus. Hasta siempre. Se ha ido la dulce Okino. No, disculpen, ¿alguno de ustedes podría decirme cómo puedo llegar al paraíso? La misteriosa y poderosa cazadora de fantasmas vudú con habilidades sobrenaturales. Emi lidera la oficina de cazafantasmas Ogasawara y es la principal competidora del negocio de Mikami. Según Mikami misma, Emi es la vudú más poderosa del mundo y vale la pena competir con ella. Aunque puedan parecer enemigas, en realidad son socias que pueden confiar una en la otra en tiempos de emergencia. Pero detrás de su fachada segura y poderosa, Emi oculta un pasado oscuro. Perdió a ambos padres a los 10 años y se ganó la vida como asesina a sueldo hasta los 15, momento en el que abandonó esa carrera debido a un incidente. Como cazafantasmas, Emi se especializa en maldiciones y vudú. Su habilidad más poderosa es una onda de energía de gran alcance que puede exorcizar cualquier espíritu, pero requiere tiempo para prepararse, dejándola indefensa durante el proceso. Es una mujer poderosa y compleja, misteriosa, cuyo pasado se entrelaza con sus habilidades sobrenaturales y su conexión con sus aliados y competidores. Pero... ¿a dónde vas, Pete? Voy a dar una vuelta por la aldea. Esta es mi oportunidad. Voy a aprovechar que él está allá afuera, solo y sin que nadie nos moleste. Lo haré mío con todos mis encantos naturales en la oscuridad. Es una joven millonaria que a simple vista parece inocente e infantil y a menudo se muestra tímida y solitaria, con tendencia al escándalo y padecer ataques de ansiedad cuando la presión la supera. Pero detrás de su apariencia frágil existe una habilidad increíble. Meiko es capaz de controlar a 12 Shikigami, extraordinarias criaturas espirituales, cada una con un poder único e impresionante, a los que considera sus amigos en lugar de meras herramientas o mascotas. Según ella, Mikami es su mejor amiga, y lo cierto es que Mikami es la única persona que logra calmar a Meiko cuando pierde el control de su Shikigami. Tiene un corazón bondadoso y siente sincera preocupación por sus amigos cada vez que están en peligro, y a pesar de los difíciles desafíos que enfrenta, Meiko demuestra una fuerza interior admirable cuando la situación lo amerita. Tengan más cuidado, hay trampas por todos lados. ¡Debiste haberlo dicho desde el principio! El anciano alquimista y exorcista europeo, famoso por su genio intelectual y su despiste senil. Conocido por su longevidad extraordinaria, se rumorea que es inmortal o al menos tiene más de 1000 años de edad. A lo largo de los siglos ha acumulado un vasto conocimiento de lo sobrenatural y las ciencias, convirtiéndose en una figura venerada entre los espiritualistas. Sin embargo, su mente genial no está exenta de defectos. Con cada nueva pieza de conocimiento adquirido, olvida un recuerdo aleatorio de su pasado, lo que lo lleva a constantes relecturas de sus viejos libros. Entre sus logros más destacados se encuentra la creación de María, un robot versátil que combina la magia perdida desde hace mucho tiempo con la tecnología, capaz incluso de tener sentimientos. Al darse cuenta de que su cuerpo está envejeciendo, intenta cambiar su alma con el cuerpo de Mikami, pero tras fracasar demasiadas veces, el Dr. Caos cae en la pobreza y se ve obligado a vivir en un apartamento barato, trabajando en diversos empleos extraños junto a María para sobrevivir y pagar el alquiler. A pesar de empezar como antagonista, con el tiempo se convierte en una parte del equipo de los cazafantasmas, siguiendo la clásica fórmula del villano que se redime y encuentra su lugar entre los héroes. Ahora lo sabes. ¿Pero qué cosa? Yo no he escuchado nada, señor. Quienes están viendo nuestro programa sí lo entendieron, así que no lo repetiré.
la valiente y leal robot creada por el Dr. Chaos. Como ya mencioné, es una amalgama de artes mágicas perdidas y tecnología avanzada, diseñada para ser el arma principal, guardaespaldas, ama de llaves y compañera del Dr. Chaos. Es obediente, servicial y de buen corazón, con un alma y un deseo innato de servir a la humanidad. Su resistencia a los daños es impresionante, es capaz de reconstruirse a sí misma y adaptarse a cualquier situación, y su apariencia es un homenaje al amor perdido del Dr. Chaos, una joven llamada María de la Edad Media. Aunque actúa según órdenes, es mucho más que una simple máquina. María demuestra tener sentimientos al proteger a sus aliados incluso sin que se lo pidan, y con el paso de los capítulos considera a Mikami, Yokojima y Okinu como sus amigos, lo que demuestra que su conexión con la humanidad va más allá de su programación. ¡Cuidado, María! Ninguna de las dos son a prueba de agua. El agua de mar las destruirá. ¿Estás loca? ¿Estás dispuesta a morir conmigo? ¿Y solo por 4 humanos? Está bien, dejaré mi proyecto. Vamos a dejar de pelear. Aquí llega una bella exorcista. Mikami se dirige junto a su asistente Yokojima a una posada de aguas termales en las montañas nevadas para exterminar un espíritu maligno. Ahí conocen a Okinu, un fantasma que no puede pagar por su propio exorcismo, así que Mikami la contrata y se les une como miembro del equipo. ¡Nunca hay un mañana para los bandidos! 2 ladrones mueren antes de poder robar el banco y sus espíritus quedan vagando en la puerta y molestan a los clientes, por lo que el dueño del banco contrata a Mikami para exorcizarlos, pero no quiere pagarle lo que ella suele cobrar, así que ella organiza un robo al banco junto con los fantasmas. La maldición de las muñecas. La muñeca de una nena desaparece y Mikami, obligada por el karma y de mala gana, acepta trabajar para la nena por 3 centavos. Viajan a otra dimensión en busca de la muñeca perdida y se encuentra con un ejército de muñecas abandonadas listas para vengarse de los humanos y conquistar el planeta. En contra del fantasma espacial. Un satélite de comunicaciones está invadido por un fantasma espacial, un gremlin, según Mikami, a quien le ofrecen $10 millones por exorcizarlo. Mikami acepta, pero en vez de encargarse ella, envía el alma de Yokojima al espacio para que haga el trabajo, acompañado por Okinu. El aullido de la casa embrujada. El espíritu de un perro se instala en una antigua casa donde van a construir un edificio y contratan a Mikami, pero a ella le resulta muy difícil lidiar con este espíritu animal, mucho más agresivo que los fantasmas humanos. Prepara pañuelos para cuando te cuentan el pasado del perro porque es triste. ¿Otra casa fantasma? Meiko, una usuaria de Shikigami, criaturas espirituales que la protegen, es contratada para un trabajo de exorcismo y pide la ayuda de Mikami, quien no la soporta pero acepta por el dinero. Ambas se encargan de limpiar por completo un edificio entero plagado de espíritus malignos. El desafío del Dr. Chaos. El gran alquimista Dr. Chaos llega a Japón junto al androide María con la intención de intercambiar su cuerpo con el de Mikami para quedarse con su poder espiritual y recuperar su juventud. Pero para eso, primero intercambia con Yokojima para luego intercambiar con Mikami. Veneno mágico. El Dr. Chaos está decidido a vengarse de Mikami, por lo que le envía a su casa un pastel que contiene un líquido de borrado de tiempo-espacio, que en teoría elimina por completo la existencia de quien lo come. Mikami enseguida sospecha del pastel, pero Yokojima se lo traga enseguida. ¡Bésame! Yokojima retrocede en el tiempo debido al veneno del pastel y la única forma de detener su retroceso continuo y regresar al presente es conseguir un beso de Mikami. Si Mikami no lo besa antes de llegar al momento de su nacimiento, la existencia de Yokojima habrá sido extinguida. Ha desaparecido un Shikijin. Meiko llega llorando y le pide ayuda a Mikami para hallar a su Shikigami, Makora, que tiene la habilidad de fusionarse con cualquier humano y ha desaparecido. Mikami, que no soporta el llanto de Meiko, accede a ayudarla a buscarlo, mientras Yokojima se esfuerza por conquistar a Meiko. ¡El tren fantasma! ¡Vámonos! Mikami recibe un boleto de tren de un remitente desconocido. Recientemente ha habido frecuentes incidentes en los que los trenes Shinkansen han sido atacados por trenes fantasmas. El tren en el que viaja Mikami está lleno de espíritus malignos que no logran abandonar este mundo por sus medios. ¡Cuidado con el Yakuchin! Yokojima va a una tienda especializada en suministros mágicos para hacerle un recado a Mikami, que está resfriada, y Yakuchin le da una píldora que permite a cualquiera convertirse en Esper. Y si te estás preguntando qué es un Esper, básicamente es una persona con habilidades extrasensoriales. Esta palabra la inventó Alfred Bester, un escritor de ciencia ficción en los años 50. Yokojima la toma y actúa como Mikami sin permiso,
complicando todo. La trampa de una antigua enemiga. Emi, la cazafantasmas experta en hechicería y archienemiga jurada de Mikami, intenta quitarle a Yokojima como empleado, ofreciéndole un contrato con un alto salario muy tentador. Pero esto es solo el principio de su oscuro plan en el cual Yokojima es víctima y objeto de una feroz rivalidad. Un verano peligroso. Un pequeño fantasma de bajo rango espiritual creado por el complejo de Yokojima al ver parejas felices aparece en la piscina de verano, pero un poderoso espíritu maligno con intenciones secretas le presta su energía al débil fantasma para que enfrente a Mikami y así cumplir su meta. Pesadilla en el Mediterráneo. A petición de su mentor Karasu, un mensajero invita a Mikami a la aislada isla de Bladu, en el mar Mediterráneo. Camino a la isla, se encuentran con Meiko, Emi y el Dr. Chaos, lo que hace a Mikami ponerse en alerta, mientras todos intentan llegar a la isla de Bladu sanos y salvos. Muerdan al vampiro. La isla de Bladu se ha convertido en una isla de vampiros. Karasu, que estaba ahí esperando los refuerzos de Mikami, no se encuentra por ningún lado. Emi y Yokojima caen bajo los colmillos venenosos del vampiro Conde Bladu, el padre del mensajero, y ahora todos juntos atacan a Mikami. Misterio en el mar. Mikami se dirige a la playa para captar a los espíritus que aparecen cada noche en el hotel. Yokojima, que siempre ha fracasado en ligar con chicas, experimenta un ligue inverso por primera vez en su vida. Yokojima está súper emocionado, pero la chica en realidad guarda un secreto. La diminuta Mikami. El cuerpo de Mikami se encoge debido a una cerbatana maldita que recibió en una pelea con un espíritu maligno, y la única forma de volver a su forma original es derrotar al espíritu maligno que la infectó. Es una carrera contra el tiempo mientras su cuerpo se hace más pequeño a cada minuto. El submarino fantasma. Aparece un submarino destructor fantasma en el mar, y justo cuando Mikami se dispone a exterminarlo, el antiguo capitán del submarino aparece heroicamente en el puerto. Se trata de una batalla sin fin que se ha librado durante los últimos 50 años entre humanos y fantasmas. Madame Elefante. Un espíritu ronda la cancha de tenis. Se trata de Reika, una tenista profesional cuyo camino hacia Wimbledon quedó truncado debido a la guerra. Mikami y Emi se desafían a un partido de tenis competitivo en parejas para realizar el exorcismo necesario que permita a Reika ir al paraíso. Niños otra vez. Mikami vuelve a ser convertida en una niña pequeña y nadie sabe cómo. El objetivo era recuperar la aguja dorada, pero algo salió mal y ahora corresponde a Yokojima cuidar a una Mikami infantil y caprichosa mientras intentan descubrir qué ha sucedido y cómo devolverla a su edad real. El flautista diabólico contraataca. Mikami y los demás se dirigen a la base de operaciones del flautista, un demonio que puede convertir a los adultos en niños y se oculta en el parque de diversiones abandonados Bubbleland. El flautista es sumamente poderoso y la única forma de detenerlo es quitarle la aguja dorada. ¡Camino al dragón! Mikami se dirige al monte Myojin para elevar su estatus espiritual. El desafío que presenta la bella gerente Koryuhime es luchar contra 3 enemigos usando Shadow, el alter ego de Mikami. El que pierde, muere. Mikami entrena como nunca para superar esta complicada y peligrosa prueba. ¡El regreso del dragón! El enemigo final de Koryuhime es en realidad uno de los dioses dragón, y su fuerza está a otro nivel. Justo cuando ya estaba abrumado por su fuerza y pensaba que todo había terminado, la sombra de Yokojima se llena de energía gracias a la promesa de un beso de Mikami. Convocando a Himiko. Se encuentra un espejo que perteneció a la antigua nación Yamatai, y con el cual se puede invocar a la reina Himiko. Sin embargo, Meiko dice que el sello de oro necesario para lograr la invocación todavía está perdido en un sótano lleno de trampas que deberán superar para poder llamar a Himiko. Las aventuras de la valiente Mikami. El lanzamiento de un popular videojuego, Caravan Quest V, es postergado debido a que está poseído por un espíritu maligno. Los programadores son absorbidos por el juego uno tras otro hasta que finalmente Mikami, contratada para exterminar el espíritu maligno, también es atrapada por el juego. El inocente amor de María. Yokojima descubre una poción de Shakuchin que puede hacer que Mikami se enamore de él al instante, pero accidentalmente lo desparrama sobre María y una estatua de piedra. Ahora, los dos se enamoran desesperada y apasionadamente de Yokojima al punto de querer matarlo por amor. El príncipe Tenryu. Doshi, el pequeño príncipe dragón, desciende del monte Myojin huyendo de su hogar al mundo humano y se le pide a Mikami que lo busque, pero Mikami y los demás no son los únicos que persiguen a Doshi. Aparece un nuevo enemigo que ataca al príncipe dragón con todas sus fuerzas. El
poder divino de Tenryu. El enemigo que apunta a acabar con la vida de Doshi es Medusa, el monstruo más mortífero de la raza del dios dragón. Mikami y Koryuhime luchan ante su poder maligno y Doshi se frustra consigo mismo por no poder hacer nada, pero en ese momento obtiene un nuevo power-up de la nada. El cortador maldito. Mikami recibe una misteriosa espada que puede cortar en dos incluso una raíz divina. Se trata de Shime Sabamaru, una espada aterradora que corta a las personas sin importar su voluntad. Yokojima la toma y juega con ella sin saber que hay un sorprendente plan detrás de todo esto. Las escobas mágicas. Una escoba roja mágica llamada Flame Fox, creada por el Dr. Chaos en la época medieval, se escapa de un museo cuya barrera fue rota por un terremoto. Contratan a Mikami para que la recupere y para buscarla usa Blue Lighting, una escoba mágica azul con la que vuela por el cielo. Matrimonio para Mikami. El heredero de una corporación le propone matrimonio a Mikami. Aunque ella rechaza la idea de matrimonio en su corazón, queda deslumbrada por los tesoros de oro y plata de su pretendiente y accidentalmente accede a la boda, mientras Yokojima idea estrategias para evitar que se case. El fabricante de maniquíes. Aparece un poderoso demonio con la capacidad de convertir a los humanos en maniquíes y que ataca solamente a cazafantasmas. Convierte a Meiko, Emi y otros cazadores de fantasmas en maniquíes, y Mikami se propone exterminarlo enfrentando la muerte en unos grandes almacenes. El duende de la escuela. Yokojima va a la escuela por primera vez en mucho tiempo y descubre que su escritorio se ha convertido en la entrada a otro mundo y es arrastrado a su interior. Mikami va al otro mundo para ayudar a Yokojima y ahí les espera una extraña vida escolar creada por nostálgicos fantasmas. ¡Santa Claus regresa! Episodio navideño. Santa Claus se queda dormido en mala posición y le queda la espalda dura, lo que puede arruinar la Navidad, de modo que pide que lo ayuden usando sus famosos renos voladores y su bolsa mágica de la que se puede sacar automáticamente cualquier cosa que uno quiera. La Navidad de Okinu. Okinu, por casualidad, transfiere su alma al cuerpo de una pequeña niña humana y así tiene oportunidad de disfrutar de la vida por primera vez en 300 años. Mientras tanto, Yokojima se interna en lo más profundo de las montañas nevadas para entregarle un regalo a Okinu. La carrera del año nuevo. Todos los cazafantasmas conocidos se reúnen temprano el día de Año Nuevo en la montaña sagrada, donde se abre camino al otro mundo solo una vez cada 1000 años, y el primero en llegar al final del camino obtiene un misterioso poder que se ha transmitido desde la antigüedad y Mikami lo quiere. ¡Uy, uy, uy! ¡El examen! Las autoridades detectan una serie de talismanes especiales con un fuerte poder espiritual que puede ser usado para pasar el examen de admisión para cazafantasmas oficial y contratan a Mikami para atrapar al culpable, pero Okinu, sin saber nada, le da el talismán al fracasado vecino de Yokojima. La hermana de María. El Dr. Chaos encuentra los planos de su obra maestra, el superandroide María, e inmediatamente se lo lleva a Shakuchin. Planea ganar fortunas produciendo superandroides en masa, pero cuando nace Teresa, la hermana de María, resulta ser un robot brutal que quiere dominar a los humanos. María contra Teresa. Teresa declara que ella gobernará al mundo humano y toma como rehenes a Yokojima y los demás. María es la única que puede detenerla, pero resulta que Teresa es más inteligente y poderosa que María. De todos modos, María se enfrenta a ella para rescatar a Yokojima y al Dr. Chaos. Guerra contra la Reina de las Nieves. Yuki Onna, que ha estado venciendo a los cazafantasmas una y otra vez, les declara la guerra definitivamente, convirtiéndolos en hielo uno por uno con su poder espiritual que puede incluso congelar sus almas. Mikami, que ha estado viendo todo esto en secreto, la desafía a una pelea. ¡Chocolate fobia! El día de San Valentín llegará pronto y Okinu va con Shakuchin para conseguir un chocolate con la idea de dárselo a Yokojima. Pero ese chocolate fue creado a base de una receta del Dr. Chaos y se convierte en una amorfa masa chocolatosa que persigue a Yokojima para meterse en su boca. En tus sueños. Una niña se queda dormida sin poder despertar. Resulta que está poseída por Nightmare, un espíritu maligno que parasita en los sueños de las personas y absorbe su energía espiritual. Durante el exorcismo que le practica Mikami, ella es engañada y termina siendo poseída por Nightmare.
4 Mikamis y una pesadilla. Nadie puede hacer frente al cobarde Nightmare, que usa su clon para atacar y aprovecha los huecos en el corazón de sus rivales para vencerlos. Pero entonces, Mikami recibe la ayuda de Meiko, descubriendo un poder incontrolable que podría cambiar el rumbo de la batalla y del mundo entero. ¡El fantasma del cine! Okinu entra al mundo del cine y Mikami va a rescatarla. Detrás de todo esto se encuentra Montage, un espíritu maligno que habita las pasiones contenidas en las imágenes. Vestida con un kimono Shinsengumi, Mikami asume el desafío de exterminar a Montage y todos sus espíritus malignos. La cazafantasmas Reiko Mikami y todos sus compañeros se despiden de ustedes por esta temporada, pero esperen más de sus aventuras próximamente. Y no hubo más capítulos, la serie se canceló ahí. Investigué, pero no pude encontrar ningún motivo oficial o fuente confiable que explicara por qué se canceló así tan abruptamente y sin darle al menos un final inventado a modo de cierre. La razón más comentada es que uno de los patrocinadores de la serie no estaba consiguiendo las ventas de juguetes que esperaba por anunciarse en las tandas del anime, así que retiró su dinero y sin la pasta, Toei ya no pudo continuar produciendo más capítulos. El asunto es que se dejó de producir justo cuando la cosa se estaba poniendo realmente interesante. El desarrollo de los personajes iba en ascenso y la trama estaba por cobrar un sentido más épico y dejar de lado los capítulos autoconclusivos. El manga continuó publicándose y tuvo su gran final a todo trapo. Pero eso te lo voy a contar en otro video, especialmente dedicado al manga y sus diferencias con el anime. El último capítulo de la serie se emitió en Japón el 6 de marzo de 1994. Y 5 meses después, el 20 de agosto del 94, se estrenó en cines nipones la película de Mikami la cazafantasmas, con una historia original que se desarrolla a partir de los personajes presentados en la serie. Mikami es llamada para detener al demonio Nobunaga, que ha sido poseído por un vampiro llamado Nosferatu, que está protegido por su leal sirviente, un demonio que puede adoptar la forma de una araña blanca. Nosferatu captura a Emi, al Dr. Caos y María y comienza a drenar su sangre. Mikami, con la ayuda de Yokoshima, consigue destruir a Nosferatu. Primero, tenemos el GS Mikami Horeishi wa Nice Body para la Super Famicom, lanzado allá por 1993. Imagínate esto, estás en los 90 con los gráficos de 16 bits a full y te encontrás manejando a la mismísima Mikami en un juego que es un mix entre acción y aventura, con un toque de RPG. Es como si hubieran metido a Mikami en una licuadora con Mario y un poquito de Final Fantasy. Vas avanzando por niveles, enfrentándote a fantasmas, demonios y todo tipo de criaturas sobrenaturales, recolectando objetos y por supuesto, yenes. El gameplay tiene esa onda clásica de la época, con acertijos para resolver que te hacen rascarte la cabeza más de una vez. Y como Mikami, tenés que usar tus herramientas y habilidades para ir cazando fantasmas, ganando dinero y derrotando peligrosos enemigos en cada nivel. Luego nos lanzamos al mundo de las portátiles con GS Mikami Gokuraku Daisakusen para el PS Engine, lanzado en 1994. Este es un poco diferente. En ambos juegos, lo que brilla es el humor y la personalidad de los personajes, algo que capta a la perfección el espíritu del anime. Mikami hasta la fecha no ha tenido adaptación live action ni teatral. Sin embargo, eso no nos ha privado de poder disfrutar de diversas versiones físicas del personaje. En 2008, para el evento Fuyu Yasumi 3, llevado a cabo en Santiago de Chile, el Team GS Mikami ofreció esta presentación. ¿Por qué no? Pero si podemos trabajar juntas, si armamos una sociedad, imagínate todo lo que podríamos hacer juntas. ¿Cómo te lo digo? ¡Mikami! ¡Mikami, me la van a dar encima! ¿Y? Recuerda que tienes tu dinero. ¡Tenemos que sacar mi dinero! ¡A la cocina!
En 2012, el sindicato Antinormalidad cantó y bailó el opening de la serie en un show en vivo. En 2014, la cosplayer argentina Kaigi Otaki nos regaló su versión de Mikami. En 2020, la cantante mexicana Marian MG subió a su cuenta de YouTube este fantástico cover. Sobre un bello cuerpo seductor, sus zapatos son con muy alto tacón, siempre en busca de dinero y sin temor. En 2023, la cosplayer japonesa Aki realizó este hermoso trabajo para la World Cosplay Summit. Y si sos muy fan y querés conseguir tu propia Mikami, en eBay encontrás esta impresionante escultura por $155. Y si no querés gastar tanto, tenés este bonito peluche por $34.99. Mikami la cazafantasmas presenta historias y personajes que te agarran, te sacuden y te dejan con una sonrisa de oreja a oreja, combinando acción, comedia y lo sobrenatural de una manera que te hace decir, che, esto está buenísimo. El manga, creado por Takashi Shina, es una joyita en sí mismo. Tiene ese encanto de los 90 que te atrapa, dibujos dinámicos, personajes carismáticos y una historia que no te suelta. Mikami no es solo una cazafantasmas, es un personaje protagónico bien construido y con una personalidad muy interesante, cuyo desarrollo no decepciona. Y el elenco de soporte, desde el perver Yokojima hasta la dulce Okinu, añade una riqueza a la trama que te tiene esperando ansiosamente qué locura vendrá en la próxima página. Oh, pero Yokojima. Maestra. Oh, Yokojima. La amo, maestra. No puedo esperar más. Quiero hacerlo ahora mismo. Por favor. Ay, no, Yokojima. No, por favor, espera. Nos están viendo. Maestra, pero... ¡Esa es una de las peores tonterías que he visto! El anime trae a la vida esos dibujos de una forma que te hace pensar cómo hicieron para que me gusten aún más, con una animación que captura perfectamente el estilo y la esencia del manga, sumado a una banda sonora que es pegajosa e inolvidable. Mikami, Mikami, la cazafantasmas, hermosa mujer, es Mikami. El anime de Mikami la cazafantasmas es una divertida propuesta digna de maratonearse los 45 capítulos en un fin de semana. ¡Está en la pantalla! Y por último, la película es la cereza del postre. Nos da una historia original que mantiene todo lo que amábamos del manga y el anime mientras añade su propia vuelta de tuerca. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos encontramos de nuevo en el próximo video ensayo dedicado a Haikyuu.